Bueno, vamos a dar a ver. Ya. Bueno, después al final vamos a ver el tema de la asistencia a todos los que entran más tarde, ¿sí? Al final. Bueno, hoy tenemos que hablar sobre HIV. Vamos a dar unas características generales sobre el virus, vamos a hablar de la enfermedad, del SIDA, cómo se puede contraer HIV, cómo no se puede contraer, cómo se diagnostica, cómo es el tratamiento. Bueno, en eso consiste la clase de hoy. Profe, ¿Sí? soy Suorak. No sé, me tuve que conectar al celular, no sé qué pasa con mi net. A ver, no veo quién me habla. Yo, Suorak. Ah, bueno, está bien. Disculpe la molestia. Bueno. Bueno, como vemos acá en este planiferio, está marcado en qué zonas del mundo existe mayor afección por el HIV-1, como así también por el HIV-2, que son los dos tipos de presentación de este virus. El HIV-2 es el de curso más benigno y afecta a África fundamentalmente. En cambio el HIV-1 es el más patógeno y es el que está más distribuido en el mundo y continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, ya que cobró muchas vidas y, como vemos, se distribuye en todas partes del mundo. Bueno, esta es la estructura del virus. Como vemos, tiene acá una cadena de ARN, que sería esta, y esta sería otra cadena de ARN. O sea, tiene dos cadenas de ARN y también tiene enzimas. Dentro de las enzimas se encuentra la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Cada una de estas enzimas va a cumplir una función que ahora vamos a explicar cuando infecta la célula, qué es lo que hace cada enzima, y esto, tanto el material genético del virus como las enzimas, están protegidas por esta estructura que es la cápside. Cada una de estas esferas es un capsómero, se llama, que es la proteína P24, que actúa como determinante antigénico. Quiere decir que el individuo puede reconocer como extraño y puede generar anticuerpos contra ese determinante antigénico. Esto a su vez está cubierto por Disculpe, esta... pero no se le ve el cursor. ¿No No se se le ve el ve? puntero. ¿No se ve el puntero? No. Uy, y yo tengo acá que se ve. A ver. ¿Y este resaltador se ve? No, profe, no se ve. A ver, ¿qué será que pasa? A mí me da como que muestra. A ver acá. Ahora sí se ve, profe, se ve la flechita del ¿Eh? mouse. ¿Y el láser no se ve? ¿El láser rojo? No, ahí ya no se ve. ¿Y acá la flecha sí? Sí, la flechita sí se ve. Bueno, voy a seguir con la flechita entonces. Aquí. Bueno, entonces les estaba diciendo, fíjense que es una cadena de ARN y esta es la otra cadena de ARN. Esta es la enzima transcriptasa reversa, esta es la enzima proteasa y esta es la enzima integrasa. Tiene tres enzimas junto con el material genético. Esto está cubierto por esta estructura que vemos acá, que se llama cápside,
que protege al material genético como así también a las enzimas virales. Cada una de estas esferitas celestes que estamos viendo acá es la proteína P24, que actúa como un determinante antigénico. Por lo tanto, el individuo afectado por el virus puede generar anticuerpos contra el antígeno P24. Esto a su vez está cubierto por esta estructura que vemos acá, que es una matriz, la matriz que tiene otro determinante antigénico que es el P17. Cada uno de estos amarillos sería el P17, también se puede generar anticuerpos contra él. Y esto a su vez está cubierto por una envoltura de fosfolípidos, que sería la membrana que tiene el virus, y en esa membrana se expone esta glucoproteína que es la GP41, y esto que sobresale, o sea, lo más externo, es la glucoproteína GP120, contra los cuales también se puede generar anticuerpos. O sea que el virus tiene muchos determinantes antigénicos que pueden ser reconocidos y contra todos ellos el individuo afectado puede generar una respuesta inmunitaria, o sea, generar anticuerpos contra ellos que los podemos dosar o detectar para el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, esto es el mecanismo, cómo se infecta la célula. Acá tenemos el virus que estábamos describiendo recién, donde esto que está graficado en naranja ahora sería la GP120, y lo que está en celeste es la GP41, que son las glucoproteínas que quedan hacia afuera del virus, o sea, en la superficie del virus. La GP120 se va a unir a nuestros CD4, o sea que los CD4 de nuestras células son las que van a actuar como receptores para el virus del HIV. Y lo que van a reconocer estos receptores es el GP120. ¿Qué células son las que tienen los CD4, o sea, que expresan CD4 en su membrana? Los linfocitos T, CD4, los macrófagos, las células de Langerhans, monocitos. Así que cualquiera de esas células pueden ser afectadas por este virus, pero fundamentalmente los linfocitos T son los que más se afectan. Una vez que se une el GP120 a nuestro CD4, tenemos en la membrana esta estructura que es una quimiosina, que también serían como correceptores que actúan, que son el CCR5 y el CXCR4, que cuando se une el GP120 hay un cambio conformacional y eso hace que esta quimiosina se active y se una, como vemos acá, al GP41. Ahí se produce la fusión, se denomina a este paso. Una vez que se fusiona, va a ingresar el material genético a nuestra célula y acá vemos que se descargó el ARN viral que habíamos dicho que tenía este virus, pero no se puede incorporar a la célula huésped como ARN viral, por lo tanto hace uso de su enzima, que es la transcriptasa inversa, y de esa manera convierte el ARN viral en ADN viral. Una vez que se transformó en ADN viral, va a atravesar los poros nucleares y gracias a la integrasa que tiene el virus, puede integrar, como dice su nombre, el ADN del virus al ADN de la célula huésped. Y así puede quedar latente durante muchos años. Ahí se transforma o se forma lo que se denomina el provirus o DNA provírico, que va a estar integrado al ADN de la célula huésped y puede quedar latente mucho tiempo de esa manera,
hasta que algo activa la célula y ahí se despierte el virus y comience a desarrollarse, a proliferar, y vemos acá cómo se copia ARN mensajero que va a ir al ribosoma de la célula huésped, va a empezar a sintetizar proteínas virales, se va a unir con el ARN viral, va a tomar parte de la membrana de la célula que invadió, va a exponer las glucoproteínas en la superficie y va a salir a circulación para infectar a más células que expongan el CD4. Acá está mostrando un solo virus que sale, pero en realidad son muchos virus. Eso hace que se vaya destruyendo esta célula huésped y eso es lo que va a llevar a la disminución en el conteo de los linfocitos T con el tiempo. Esta fase donde toma parte de la membrana de la célula huésped y se forman nuevos viriones se denomina gemación, porque toma parte de la membrana de la célula afectada y se libera por exocitosis. Entonces por eso recibe esa denominación de gemación. Bueno, acá tenemos cómo podemos contagiarnos de HIV. Puede ser por vía sexual, al no usar protección, al no usar preservativo. Puede ser por compartir jeringas en la drogadicción. Puede ser durante la transfusión sanguínea. Esta forma de transmisión se redujo mucho porque se busca en la sangre a transfundir que no tenga HIV, pero bueno, puede ser una vía de contagio durante el embarazo, o sea que la madre le transmita al bebé, o durante la lactancia materna, por no usar material estéril, ya sea en alguna cirugía o en el uso de material no estéril durante los tatuajes, por ejemplo. Bueno, todo eso sería una vía de transmisión. Ahora, no nos vamos a contagiar por darle la mano a una persona que tenga HIV, o por consumir con los mismos cubiertos, o por darle un beso, o por una picadura de un insecto, o por compartir una piscina. Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar HIV? Este es el algoritmo diagnóstico, o sea, son los pasos que debemos seguir para poder llegar a saber si la persona tiene HIV. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es un ELISA. Un ELISA, generalmente el ELISA que se hace es indirecto, o sea que lo que buscamos son anticuerpos en el paciente. Si el ELISA nos da negativo, entonces vamos a decir que no tiene HIV. Ahora, si el ELISA nos da positivo, entonces se hace una carga viral, es decir, que vamos a buscar al virus. Si es detectable, vamos a decir que es positivo, o sea que tiene HIV. Ahora, si la carga viral nos dio no detectable, entonces le vamos a hacer un Western blot. Si el Western blot nos da positivo, ahí confirmamos entonces que tiene HIV. Si nos da negativo el Western blot, vamos a decir que no tiene HIV y que esa ELISA que había dado positivo es un falso positivo. Pero si nos da indeterminado, ahora vamos a ver cuándo es indeterminado, hay que volver a tomarle otra muestra al paciente y volver a hacer las pruebas para poder decir si tiene o no HIV con nueva muestra. Bueno, este es el Western blot que habíamos visto la clase anterior,
donde partíamos de un gel de poliacrilamida, poníamos el antígeno, el virus sería, le hacíamos una descarga eléctrica, eso hacía que se separen los componentes virales según su peso molecular, quedaban en diferentes posiciones. Después hacíamos la transferencia a nitrocelulosa, después colocábamos el suero del paciente en búsqueda de anticuerpo. Con esta técnica siempre buscábamos anticuerpo en el paciente, y luego poníamos un conjugado, que era un anticuerpo, una antiinmunoglobulina que tenía la enzima, y luego agregábamos el sustrato para que reaccione con la enzima, en el caso que esté presente el anticuerpo en el paciente, y se formaba una banda de precipitación, una línea de precipitación coloreada. Y según la posición donde quedaba, podíamos saber anticuerpos contra qué antígenos del virus tenía el paciente. El criterio que tomamos es el criterio del CDC, que nos dice que para decir que el Western blot sea positivo, el paciente tiene que tener 2 bandas de cualquiera de estas. Si tiene para el P24, para el antígeno P24, o sea, anticuerpos contra el antígeno P24 y el GP41, entonces voy a decir que el Western blot es positivo. O si da positivo para el GP120 y el P24, por ejemplo, entonces es positivo el Western blot. O GP41 y GP160, o sea, 2 de todas estas tienen que estar presentes para decir que sea positiva la prueba. Si da solamente una de ellas, ahí es donde decimos que es indeterminado, y hay que volver a repetir con nueva muestra. O si no me da ninguna de estas, entonces voy a decir que es negativo el Western blot. Y ahí digo que no tiene HIV. Bueno, este es el criterio que se usa del CDC para decir que el paciente tenga SIDA. No es lo mismo tener HIV que tener SIDA. Tener HIV quiere decir que la persona está infectada con el virus, pero todavía no está enfermo. En cambio, tener SIDA quiere decir que la persona ya está enferma. ¿En qué nos basamos para decir que tenga SIDA o no? Justamente en estos criterios del CDC, que rige desde el año 1993 hasta hoy en día, donde se utiliza la categoría según el conteo de los linfocitos TCD4 o según la clínica que presenta el paciente. Según el conteo de los linfocitos TCD4, si da mayor a 500 células por microlitros o milímetros cúbicos, como le quieran decir, ahí no voy a decir que tiene SIDA. Si da entre 200 a 499, tampoco. Y si da menor a 200 linfocitos TCD4 por microlitros, entonces ahí voy a decir que tiene SIDA. O sea, con un conteo de linfocitos TCD4 por debajo de 200, ahí voy a decir que tiene SIDA. Con respecto a las categorías clínicas, la categoría A es asintomática, cursa como un estado gripal común. La sintomática sigue con ese estado gripal, pero no aparecen las enfermedades oportunistas. Y en el estadio C, ahí ya aparecen las enfermedades oportunistas, que está dado justamente por microorganismos oportunistas, es decir, aquellos que cuando tienen la posibilidad o la oportunidad de hacer daño, lo van a hacer. Y ahí es donde aparecen afecciones pulmonares, por ejemplo, que suele ser lo más característico. Entonces ahí es donde se dice que tiene SIDA, cuando ya aparecen las afecciones oportunistas. Entonces SIDA es cuando estamos en los estadios A3, B3, C3, C1 y C2.
Ahí decimos que tiene SIDA. Y o si no, tiene HIV. Bueno, acá vemos cómo va evolucionando la infección por el HIV. Este sería el estadio previo a la infección, o sea, una persona que no está infectada con el virus HIV. Tiene un conteo normal de linfocitos TCD4 que normalmente es entre 800 a 1000 células por microlitros. Si por alguna razón se infecta por alguna de las vías que describimos anteriormente, entre semanas a meses empieza la infección aguda del HIV, donde acá vemos que empiezan a disminuir los linfocitos TCD4 porque se empiezan a afectar por el mecanismo que vimos anteriormente, y van a haber algunos virus en circulación. Luego, en los años, puede durar hasta 10 años la infección porque los virus quedan en el ADN de la célula afectada en forma provírica y puede quedar latente durante muchos años hasta que algo despierte a esa célula, y entonces ahí es donde empieza esa replicación y destrucción celular, lo que hace que vaya disminuyendo el número de los linfocitos TCD4 por debajo de 200, y ahí es donde vamos a tener una gran carga viral, un bajo número de linfocitos TCD4, así que ya estamos en la etapa de SIDA, que sería la etapa 3 que nos muestra acá. Entonces, también se puede hablar de una etapa 1, que es la infección aguda, donde los síntomas son síntomas gripales, y el número de linfocitos TCD4 todavía no baja tanto como para que aparezcan las enfermedades oportunistas. Luego viene la etapa 2, donde estamos en la infección crónica. Acá el paciente necesita empezar tratamiento para poder prolongar ese estado de latencia viral y que pueda tener mayor tiempo de vida el paciente. Y luego sobreviene la etapa 3, donde el cuerpo ya no genera defensas, hay una gran destrucción de los linfocitos TCD4, y eso hace entonces que sobrevenga el SIDA y la muerte del paciente por enfermedades oportunistas, debido a la baja defensa que tiene. Bueno, acá hay algunos ejemplos de lo que puede tener un paciente con SIDA. Puede afectarse el encéfalo, es decir, tener una encefalopatía. Puede tener una retinitis por citomegalovirus, va perdiendo la visión. Puede afectarse el pulmón por una neumonía por neumocitis girovechi o por neumocitis carini, como nuestro caso clínico. Puede afectarse el intestino por una criptosporidiosis, puede tener cáncer cérvico-uterino invasor, y bueno, y vemos cómo va disminuyendo entonces el número de linfocitos TCD4 por debajo de 200 células por milímetros cúbicos. Bueno, acá tenemos un gráfico donde vemos acá el recuento de los linfocitos TCD4, que es lo que está marcado acá con negro, y acá vemos la copia de viral, la cantidad de ARN viral que está marcado con verde. Entonces, ante la infección primaria, la persona toma contacto con el virus, comienza con un número reducido viral y tiene un alto recuento de linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 van a ser afectados por el virus. Eso hace entonces que empiece a bajar el recuento de linfocitos TCD4 hasta los niveles de 500, 700 aproximadamente. El virus empieza a bajar. Eso es porque se encuentra en estado provírico en el interior de las células que afecta, hasta que empiece a activarse esa célula por alguna razón,
y eso hace entonces que aumente la cantidad de virus en circulación y disminuyan los linfocitos TCD4 por la destrucción debido a la liberación de estos virus a circulación para ir a atacar a más linfocitos T. Y esto vemos que va pasando con los años, ¿sí? 10 a 13 años aproximadamente desde el primer contacto con el virus. Bueno, ¿cómo se realiza el tratamiento? Para tratar a estos pacientes podemos actuar sobre las enzimas que tiene el virus, como por ejemplo la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, inhibidores de esta enzima. Entonces eso hace que el ARN viral no se pueda transformar en ADN viral y de esa manera que no pueda incorporarse al ADN de la célula huésped. Y estos fármacos que trabajan de esta manera es el AZT, que es muy utilizado, pero tiene muchos efectos adversos, como por ejemplo ataca la médula ósea. Entonces luego hay que cambiar el AZT por otro, como el vidanosina, por ejemplo, y así hay que ir haciendo cambios de fármacos debido a los efectos secundarios o adversos que presentan. También inhibidores de la proteasa. La proteasa era la que trabajaba luego de la copia del ARN mensajero, y de esa manera se iban generando proteínas virales que iban a ser ensambladas posteriormente para la gemación. Y generalmente se hacen combinaciones de 2 o 3 fármacos que vaya tomando el paciente para que actúe a diferentes niveles. Inhibidores de la integrasa, es decir, que no permite la incorporación del ADN viral a el ADN de la célula huésped, o inhibidores de la fusión para que directamente no pueda ingresar a la célula huésped. Bueno, esta diapositiva está porque en el caso clínico les habla o les pregunta, mejor dicho, sobre la reacción de Mantoux. La reacción de Mantoux, o también llamada PPD a esta prueba, PPD se llama porque significa derivado proteico purificado de unas bacterias muertas del Mycobacterium tuberculosis, así se llama la bacteria, que suele afectar a pacientes con HIV. Entonces lo que se busca es saber si esta persona estuvo expuesta a esa bacteria. Entonces lo que se hace es inyectar este derivado proteico purificado de esas bacterias, 0,1 mililitros se coloca ahí a nivel de la dermis, y se deja reaccionar y se lee a las 24 horas, después a las 48 y a las 72 horas. Hay que ver si se formó esto, acá está más agrandado, que sería la pápula o induración, también se le dice. Hay que medir con una regla para ver el diámetro que tiene. Y de acuerdo al diámetro que da, uno puede saber si tiene las defensas bajas. Tal número o tal valor se va a considerar como corte, que eso vamos a ver ahora en el caso clínico, para decir si estuvo expuesto o no al Mycobacterium tuberculosis. O sea, si me da positivo, no me está diciendo que tiene tuberculosis, solamente me dice que estuvo expuesto a esa bacteria. Esa es la información que da esta prueba. Lo mejor sería hacer en el paciente la baciloscopía, que consiste en tomar una muestra, que es una muestra de esputo, así se denomina, que es el catarro. El paciente tiene que expulsar ese esputo, ese catarro, y eso es lo que se toma como muestra para buscar si ahí está la bacteria.
y si la bacteria está presente ahí, entonces ahí voy a decir que tiene tuberculosis. Bueno, y esta otra, esta diapositiva, porque en el caso clínico también pregunta sobre el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B tiene ADN viral, como vemos acá, tiene enzimas también, que es la ADN polimerasa, tiene una cápside que cubre, que protege a su ADN viral, que es el core, también se denomina, y actúa como determinante antigénico, que es el antígeno del core, o se expresa así, antígeno HBC, contra el cual se puede generar anticuerpos. También tiene otro determinante antigénico, que es el HBe antígeno, y esto está envuelto por fosfolípidos, que es una superficie proteica también, proteínas y fosfolípidos que protegen al core, que tiene también un determinante antigénico, que es el antígeno de superficie, que se expresa así, HBS antígeno, y contra todos esos se puede generar anticuerpos, ¿sí? Que es lo que hay una pregunta después en el caso clínico. Bueno, no sé si les quedó alguna duda sobre lo que expliqué recién o lo vamos viendo en el caso clínico. ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos al caso entonces. Bueno, primera parte dice, se trata de un paciente de 25 años, bisexual, que concurre a la consulta por pérdida de peso progresiva. Ha perdido 5 kilos en 2 meses, tiene disnea, que es la falta de aire, también progresiva, acompañada de tos seca persistente. El paciente refiere tener una conducta sexual promiscua, con relaciones homo y heterosexuales, con contactos activos y pasivos frecuentes, 4 a 5 por semana, sin uso de profiláctico. Refiere que hace un año se efectuó un test de ELISA que fue negativo para el HIV. Se le solicitó una radiografía de tórax en la que se descubrió la presencia de imágenes anormales, bilaterales, pulmonares compatibles, con infiltración pulmonar por cuadro infeccioso. Se efectuó un lavado broncoalveolar en donde se observaron al microscopio óptico imágenes compatibles con infección por Pneumocystis carini. El paciente fue medicado con dosis elevada de trimetoprim sulfa y permaneció internado durante 30 días. Se le efectuó una prueba de ELISA para HIV que fue sospechosa pero no concluyente, por lo que se le solicitó una prueba de Western blot que fue positiva. Se le solicitó un recuento de población linfocitaria para evaluar la cantidad de linfocitos TCD4, siendo de 250. Y se pidió una carga viral para detectar la carga de virus circulante, que demostró la presencia de 420.000 copias virales por milímetros cúbicos. Se lo derivó al servicio de infectología y comenzó tratamiento con AZT más indinavir, lográndose una disminución de la carga viral circulante a 30.000 copias por milímetros cúbicos, pero nunca se logró bajar la carga viral circulante a 0. Entonces pregunta, investigue las características microbiológicas principales del virus HIV, estructura viral, ciclo de replicación celular y tipos virales. Bueno, ¿qué pusieron ahí? ¿Cómo es la estructura viral?
¿Siguen ahí? Chicos. Yo puse que hay dos tipos de variantes, el HIV-1, que es el más perjudicial, mayormente distribuido en el mundo, el HIV-2, que es el más benigno y se encuentra afectado a personas en África. Su Bien. estructura viral tiene 2 cadenas de ARN, 3 tipos de enzimas, la proteasa, transcriptasa reversa y la integrasa. Todo se encuentra recubierto por la cápside, que protege su material genético. Sí. Contiene la proteína llamada P24, y después que va a estar recubierto por la matriz externa, la cual presenta la proteína P17, y luego está recubierto por toda una envoltura fosfolipídica, que encontramos las glucoproteínas GP41 y GP120. Bien, muy bien. Ahí ya dijiste entonces los tipos virales, hablaste sobre la estructura, faltaría el mecanismo de replicación, ciclo de replicación celular. ¿Qué células reconoce? Reconoce al linfocito CD4. Bien. ¿Qué parte del virus reconoce al CD4? GP120. Muy bien. ¿Y después qué pasaba? Se produce la unión. Ahí tenemos el cambio conformacional. Sí, ahí viene la fusión, que sería la unión de qué con qué. Se fusionaban las quimiosinas. Con el GP41 del virus. Exactamente. Y eso permitía el ingreso del material genético del virus con las enzimas. ¿Y ahí qué pasaba? Tiene que convertirse en ARN viral en ADN viral. Bien. Eso gracias. A través de la acción de la transcriptasa inversa. Muy bien. ¿Y después? Y ahí se transforma en ADN viral, atraviesa los poros nucleares, ingresa al núcleo de la célula huésped. Luego tenemos la acción de la integrasa, que lo que va a hacer es integrar el material genético del virus al ADN de la célula huésped. Bien. Y ahí puede quedar latente. Luego, La acción de las proteasas. Que esa ya va a actuar a nivel citoplasmático de la célula huésped para poder ir formando las proteínas virales. Ahí se ensambla, toma parte de la membrana de la célula huésped y se libera por gemación con exposición de sus glucoproteínas para ir a infectar a más células. Y se destruye esa célula huésped que había sido infectada. Y eso hace que vaya disminuyendo el número de los linfocitos de CD4. Bueno, esa es la pregunta 1.
La pregunta 2 dice, ¿cuáles son las vías de infección y las células que infectan el HIV? ¿Qué características comunes presentan estas células? ¿Cómo nos podemos contagiar de HIV? A través de la vía sexual, al compartir jeringas en personas adictas, transfusiones sanguíneas, y puede ser a través de usos de instrumentos no estériles. Muy bien. Y de la madre al hijo también. Sí, en embarazos. Bien. Bueno, esas son las vías de infección. ¿Qué células se infectan? Pregunta después. Muy bien, ¿te acordás cuáles? Muy bien. ¿Qué característica común presentan estas células? Sería lo que dijo recién Enrique, que todas tienen el CD4, el cual es reconocido por la GP120 del virus. Bueno, después la tercera dice, ¿cuál es la función de los CD4? ¿Qué relación existe entre HIV y CD4? Sí. ¿Y cuál sería la función? Del CD4 normalmente. Bueno, los linfocitos TCD4 son los que van a liberar citoquinas, ¿sí? El CD4 que va a interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, la 4 dice, ¿qué función tienen los receptores de quimiosinas CCR5, CXCR4 a nivel del sistema inmunológico? ¿Qué papel tiene en la infección viral? ¿Qué hacían las quimiosinas? Las quimiosinas no se unían al GP41 del virus. Sí, exactamente, permitía la fusión, ¿sí? Sí. Haciendo lo que dijiste, Gisela. Bien. ¿Cuál es la función de los linfocitos TCD4? Acá sí lo que estabas diciendo, Enrique. Claro, actúan como colaboradoras, son indispensables para que se puedan activar otras células y de esa manera hacer más efectiva la respuesta inmunitaria. Bueno, la 6 dice cuál es la relación normal CD8-CD4. ¿Cuáles serían las consecuencias de la depresión de linfocitos TCD4?
¿Qué hay más, CD8 o CD4? Y CD4. Hay bien, mayor. bien. 2 por cada una de CD8. Bueno, después dice, ¿por qué el HIV puede evadir el sistema inmunitario? ¿Por qué puede quedar así muchos años con el HIV? Hay teorías propuestas. ¿Y nadie? ¿Puede ser porque se replican las células CD4? Y entonces, ¿de qué manera va a evadir si hace eso al sistema inmune? Y nadie encontró nada. Hay varias teorías propuestas. Y vamos a estar así toda la tarde. A ver, Ibáñez Facundo, ¿estás ahí? Ibáñez Facundo. Me parece que voy a empezar a poner ausentes, ¿eh? Facundo, última oportunidad.
¿Estás ahí? Bueno, ausente. Berti, Emanuel. ¿Estás ahí? Sí, estoy, profe, ¿Y pero alguna no teoría? no sé la respuesta de esa pregunta. Juliana Antunes. ¿Estás ahí? Juliana. Listo, ausente. Gómez Dalma. ¿Estás ahí? Hola, profe, sí, no sé la respuesta. Ninguna respuesta. Nelson. Presente. ¿Y alguna teoría propuesta? ¿No sabés, Nelson? No. Matías Heyer. Puede ser porque vaya mutando. Bueno, sí, esa es una teoría. Puede ser que mute el virus, entonces no sea reconocido por nuestras defensas. Está bien, esa es una. ¿Alguna otra, Matías? Muy bien, esa es otra de las teorías. Perfecto, Enrique. Bien. Y hay más, ¿sí? Hay más teorías. Pero bueno, por lo menos salieron 2. Pregunta 8 dice, ¿cuáles fueron los datos que derivaron el diagnóstico presuntivo hacia la búsqueda de HIV y por qué? ¿Por qué se pensó que tenía HIV? Lucas Cabral. Lucas, ¿estás ahí? Listo, ausente. Bancher, Pablo. Por su conducta sexual sin el uso de profilácticos. Bien, ¿qué más? Por su conducta sexual promiscua. Bien. ¿Qué más? Fíjense que da un dato importante. No se entendió, Rodrigo. ¿Qué dijiste? Puede ser por ahí. Te escucho puede ser y después no te escucho más. Puede ser por la neumocitis carígena. No sé si soy yo nomás, pero yo no le escucho, chicos. ¿Alguien le escucha lo que él dice? No se escucha, profe. Puede ser por la neumocitis carígena. Sí, en realidad fíjate que dice, sí, claro, neumocitis carini, claro, perfecto, sí, por eso. Porque es un microorganismo oportunista y habíamos dicho que cuando ya se empezaban a afectar por microorganismos oportunistas más la conducta promiscua que relataba al principio, entonces
Eso hace sospechar. Bien, bien, ahí se entendió, Rodrigo. Bueno, después dice la 9, ¿cuál es el fundamento de la prueba de ELISA para HIV? ¿Cuál es su sensibilidad y especificidad? ¿Qué hacíamos en el ELISA? Si se sospecha que el paciente tiene HIV, se le pide Sí, ELISA. sí. Se determina si el paciente tiene o no anticuerpos contra estas proteínas víricas. Si da negativo, el paciente no tiene HIV. Si da positivo, se determina la carga viral. Bien. ¿Y era una prueba más sensible que específica o más específica que sensible? Más sensible. Exacto, más sensible que específica. Bueno, la 10 dice, ¿cuál es el fundamento de la prueba Western blot para el HIV? ¿Cuál es su sensibilidad y especificidad? ¿Para qué se hacía el Western blot? Para confirmar. Exactamente, para confirmar que tenga HIV. Ya veníamos de un ELISA positivo, que es una prueba altamente sensible. Entonces teníamos que confirmar con el Western blot que era una prueba más sensible que específica o más específica que sensible. Más específica. Más específica que sensible. Recuerden que habíamos dicho que siempre teníamos que combinar pruebas de alta sensibilidad con pruebas de alta especificidad para asegurar el resultado. Por eso es que se trabaja de esa manera. Bueno, la pregunta siguiente dice, defina síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cómo definirían? Como un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Pero faltaría más. Sería la etapa final del VIH. ¿Cómo? La etapa final de la infección por VIH. ¿Y qué sería la etapa final que tiene el paciente? Cuando el cuerpo está muy dañado ya por el virus. ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando hay menos de 200 de linfocitos TCD4. Muy bien. O con padecer enfermedades con microorganismos oportunistas, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones. Bueno, después dice que distinga entre paciente HIV positivo y paciente con SIDA. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y la de recién no sería, profe? A ver, Emanuel. Que cuando tiene SIDA el conteo de linfocitos es menor a 200 y cuando está con HIV está todavía tiene niveles normales de linfocitos TCD4 y no tiene enfermedades oportunistas. Muy bien. Exactamente. La 13 dice cómo actúa el AZT y el Indinavir. ¿El AZT qué hacía? Son inhibidores de la transcriptasa reversa. Bien. ¿Y el Indinavir? Inhibir la enzima proteasa. Bien. Después dice segunda parte. A los 8 meses de su infección por neumocitis carini, el paciente comenzó con malestar general, febrículas, pérdida de peso, tos, sudoración. Se le solicitó una nueva radiografía pulmonar en la que se observaron
cavernas pulmonares y la prueba de Mantoux fue negativa. Se obtuvo una muestra de esputo por lavado broncoalveolar que fue positiva para el bacilo de Koch, que es el Mycobacterium tuberculosis. El paciente fue medicado con 4 drogas antituberculosas: rifampicina, isoniazida, piracinamida y streptomicina. Pregunta 14. ¿Qué es la prueba de Mantoux? Correlacione con sus conocimientos sobre inmunidad. Bueno, ¿qué es la prueba de Mantoux que les conté hoy? Es la prueba que busca saber si yo ya tomé contacto con la vacuna BCG o con la bacteria de la tuberculosis. Bien. Y evalúa la hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? Con esa prueba. Es útil la 15 dice, ¿qué indica la prueba cuando es positiva y cuando es negativa? Cuando es positiva, ¿qué indica? Indica Positiva. La exposición, pero no la infección. Exactamente. ¿Y si es negativa? Inmunosuprimido. Puede ser un inmunodeprimido que le dé negativo y que haya estado en exposición, o sea que no descarta. Bueno, la 16 dice, ¿es útil la serología para diagnosticar tuberculosis? No. No, no es útil, es muy inespecífico, ¿sí? Entonces lo que siempre se busca es tratar de determinar el microorganismo directamente. La 17 dice, ¿qué órganos pueden ser afectados por la tuberculosis? Los pulmones, riñones, el cerebro, Bien. la columna vertebral, ¿puede ser? Puede ser, pero principalmente los pulmones son los más afectados generalmente. Bueno, tercera parte, la evolución de su tuberculosis con la medicación fue satisfactoria, cumpliendo un año completo de tratamiento. No se detectaron compromisos extrapulmonares. A los 2 años de su diagnóstico de SIDA, el paciente presentaba los siguientes análisis. Falta esto. Bueno, después dice, bueno, ahí vienen los análisis y dice, ante una sospecha de hepatitis crónica, se solicitó la serología de hepatitis B y C. El paciente presentó serología para la hepatitis B positiva, con antígeno E positivo, antígeno de superficie positivo. Se decidió modificar su terapia antiviral a didanosina más ritonavir y no administrar interferón para su hepatitis debido a su bajo estado de inmunidad. Su carga viral era de 70.000 copias por milímetros cúbicos y los linfocitos TCD4 eran de 100. Entonces pregunta, ¿cuáles fueron los indicadores de sospecha de hepatitis? De esos estudios que se hicieron. ¿Qué es lo que da idea de afección del hígado? Por las enzimas, profe, la GPT, la GOT, la FAL aumentadas. Muy bien. Perfecto. ¿La albúmina cómo está? Está baja. Eso también puede hacer pensar. ¿Por qué cree que el paciente tiene anemia?
Sería por su hematocrito bajo, está como 30%, y también los eritrocitos, la hemoglobina. Sí, ahí vos podés decir que tiene anemia, eso te permite decir que tiene anemia, pero ¿por qué tiene anemia? ¿Qué es lo que le llevó a la anemia? ¿Qué sería? ¿No sería algo por la eritropoyetina, profe? El cuerpo no produce lo suficiente glóbulos rojos. Bueno, en la anemia no se va a producir suficiente cantidad de glóbulos rojos, pero el tema es por qué no está produciendo, por qué la eritropoyetina no hace su efecto. Esa sería la pregunta. Por el fármaco. Por el fármaco, ¿sí? Recuerden que estos fármacos, estos medicamentos eran muy nocivos para la médula ósea, entonces le va a llevar a la anemia, ¿sí? Entonces por eso hay que cambiar después, y por eso se le cambió los fármacos al paciente, ¿sí? Para evitar estos efectos secundarios. Bueno, después dice, ¿a qué se debe la leucopenia? Porque teníamos pocos leucocitos de sangre circulante. Exacto, y porque son los que se afectan, ¿sí? Por el virus. Sí. Bueno, la 21 dice cuál es la fórmula leucocitaria normal, compárela con la del paciente. La 22, cuál es el colesterol, uremia, glucemia normal, compare con el paciente. La 23, cuál es el nivel de albúmina normal, compare con el paciente. O sea, eso es simplemente comparar valores normales con lo que tiene el paciente, si está alto, normal o bajo. La 24 dice, ¿qué factores favorecen la aparición de hepatitis B y cómo se contagia? ¿Cómo nos podemos contagiar de hepatitis B? Contacto directo sexual, compartir agujas de madre a hijo. ¿Sí? O sea, las mismas formas que el HIV, ¿sí? De la misma manera que podemos contraer HIV, podemos contraer hepatitis B. ¿Cuáles son las diferencias de interpretación según se evalúen antígenos de patógenos o anticuerpos antiantígenos de patógenos? Hablando de la hepatitis B. O sea, ¿qué diferencia hay en que el paciente tenga antígenos contra el virus de la hepatitis B o que tenga anticuerpos contra el virus de la hepatitis B? Esa sería la pregunta. Una sería para saber si el paciente tiene inmunidad, sería de los anticuerpos, y el antígeno para ser positivo va a decir que tiene la infección, que tiene la hepatitis. Sí, a grandes rasgos sería eso, ¿sí? Si está la presencia del antígeno, entonces me está diciendo que está infectado con el virus, y si tiene anticuerpos, puede ser que esté infectado si también está la presencia del antígeno, pero está haciendo frente al virus. Ahora, si tiene solamente anticuerpos, probablemente porque está vacunado, ¿sí? Así que bueno, y así es como se va
discriminando. Después, Profe, si tiene solo antígenos es que está en el inicio de la enfermedad y todavía no... exacto, sí. Ah, dale. Sobre todo si es el de superficie, ahí te está diciendo que está en la etapa aguda. Ahora si es el antígeno E, es que se está replicando el virus. Igualmente eso van a ver bien después en microbiología, ¿sí? Pero las características del virus y cómo es. Pero eso sería, ¿sí? Infección, replicación, respuesta inmunitaria. Dale, gracias. De nada. Después dice, ¿sería útil vacunar al paciente contra el virus de la hepatitis B? Sí. Claro, en este caso no porque ya tiene, ¿sí? La hepatitis B. Hubiese sido mejor antes de agarrarse. La 27 dice, ¿en qué se fundamenta el uso de interferón para el tratamiento de hepatitis viral? ¿Qué hace el interferón? Exactamente. Bueno, para eso se da el interferón, ¿sí? Para que no se replique el virus, tratar de detener justamente eso. Después dice, averigüe cómo actúa la didanosina y el ritonavir. La didanosina, ¿qué hacía? Inhibidor de la transcriptasa reversa. Muy bien. ¿Y el ritonavir? De la proteasa. Así es. A los 3 años de su enfermedad, el paciente presentó una hemiplegia con fiebre y evolucionó rápidamente al coma. Se detectaron en la tomografía computada varias imágenes densas compatibles con probable toxoplasmosis cerebral. La serología para toxoplasmosis fue positiva. El paciente se encontraba en muy mal estado general, muy adelgazado, caquéctico, y se tomó la decisión de no tomar conductas activas. Falleció a los 4 días. Pregunta, ¿qué es la toxoplasmosis y cómo se contagia? Casos de gatos. Es una enfermedad sí transmitida por las heces de los gatos, pero ¿y qué tendrían las heces de los gatos? Porque no, Parásito. un parásito. Toxoplasma puede ser, Gondii, algo así. Bien, que contenga el ooquiste del Toxoplasma gondii, porque no es que todos los gatos están afectados con el parásito, ¿sí? Tiene que tener el parásito. Y es el ooquiste del Toxoplasma gondii el que produce la toxoplasmosis. Bueno, ¿y cómo se contagia? Aparte de tomar contacto con materia fecal de gato que tenga el ooquiste. Por el consumo de carne contaminadas, verduras o agua, ¿puede ser? Bien, sí. Que tengan la presencia de este parásito. Bien. La 30 dice, ¿qué estudio serológico se efectúa para confirmar una toxoplasmosis? De todas las pruebas que vimos. ¿Cuáles son las más frecuentes para toxoplasmosis? ¿Un análisis de sangre? Sí, pero ¿qué prueba inmunológica? ¿El ELISA puede ser? Ya, pero no es
usado. Seroconversión IgG. Eso es lo que vas a buscar, pero ¿qué prueba? La hemaglutinación, esa es muy usada, sí, para detectar toxoplasmosis. Y también la inmunofluorescencia, ¿sí? Esas son las más usadas para toxoplasmosis. Bueno, después dice, ¿qué opina de la decisión final que se tomó? ¿Le parece éticamente correcta? O sea, ¿está bien dejar morir al paciente? Y no, No, ¿sí? Éticamente no está bien. Si bien sabemos que va a desencadenar en eso, hay que hacer todo lo posible hasta lo último, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, y la última dice, investigue sobre ensayos clínicos actuales de vacunas para el HIV. ¿Hay vacunas para el HIV? Yo había leído, profe, que se estaba haciendo, pero que quedaba en la etapa 3 hasta ahora. Bien. Sí, todavía no se obtuvo la vacuna, está todavía en fase experimental. No tiene buenos resultados todavía, ¿sí? Se alcanzó una efectividad del 30%, eso es lo que más se alcanzó. Pero lamentablemente todavía no hay. Bueno, ¿alguna duda, inquietud sobre todo esto, chicos? Bueno, estamos entonces, se pueden desconectar todos los que dieron su presente. Me quedo con los que se incorporaron más tarde. Hasta luego, profe.